Así como hemos identificado el fenómeno ovni de nuestros días con los dioses antiguos que aparecían en sus naves espaciales, también sabemos que algunas razas extraterrestres son las causantes de miles de muertes y desapariciones de animales y seres humanos. Esos mismos que en la antigüedad se manifestaron a nuestros antepasados en sus naves espaciales, tal como lo relatan la historia de las antiguas culturas como la Biblia, exigiendo a los hombres adoración y sacrificio, haciéndose pasar por dioses. Muy a pesar de esto, las tradiciones y creencias sagradas, al admitir ciertas verdades como inviolables y como absolutamente ciertas, se cierran automáticamente a investigar estos fenómenos que bien podrían explicar la vida y la realidad del universo de una manera tan diferente a como la explican esas mismas creencias sagradas. Pues quien vive en la opulencia a costa de esas creencias sagradas son los que con mayor violencia se oponen a todas estas investigaciones, porque podrían derrumbar sus posiciones de privilegio y su estabilidad económica. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad citaremos algunos testimonios de la investigación realizada por Salvador Freixedo, autor de varios libros donde expone temas relacionados con el fenómeno ovni, entre los que se encuentran Israel, Pueblo Contacto y Defendámonos de los Dioses. Salvador, investigando sobre las noticias de estas misteriosas matanzas de animales que aparecían con extrañas heridas en el pescuezo y en la cabeza y totalmente desangrados, decidió él mismo llegar al lugar de los hechos para investigar, tomando testimonios, fotografías y recogiendo pruebas. Estas muertes y desangramientos de animales por parte de los tripulantes de los ovnis es un hecho admitido por todos los buenos investigadores de este fenómeno, quienes llegaron a publicar en Estados Unidos una revista titulada Mutilations, dedicada a dar a conocer este tipo de sucesos. A continuación, algunos resultados de las investigaciones de Salvador, quien afirma que tales matanzas están ocurriendo en la actualidad en todos los continentes, incluso en naciones como Francia, Brasil y Sudáfrica, presentando informes muy detallados, fruto de sus extensas investigaciones. Él dice: alguien preguntará que cómo puedo saber que los animales salvajes son muertos también por los tripulantes de los ovnis, y agrega sobre un caso específico: ciertamente el coyote muerto que vi en un campo en las afueras de Querétaro, México, me llevó a deducir este fenómeno por varias razones. Querétaro es una ciudad en donde en tiempos pasados y también en nuestros tiempos han ocurrido cosas extrañas relacionadas con los ovnis. En 1975, por ejemplo, un joven de clase baja me dijo que 2 meses antes, al anochecer, había visto pasar por encima de su casa, en los límites de la ciudad, un ovni a muy baja altura y muy despacio. Excitado por la visión, el joven comenzó a correr siguiendo la trayectoria del ovni, que descendió en una profunda quebrada en las afueras de la ciudad, la cual no quedaba lejos de su casa. Dice el joven que cuando llegó al borde de la quebrada, vio un gran objeto lenticular posado en tierra, que emitía una fantástica luz blanca. Atemorizado ante lo que estaba viendo, se agachó entre unos arbustos y desde su escondite pudo ver a varios enanos con una especie de linternas en sus manos. Las linternas emitían unos haces de luz muy finos y los enanos se divertían mucho cortando con los haces de luz los tallos de diversas plantas. Cortaban una tras otra con gran entusiasmo.
Dice Salvador que pasado un tiempo, su joven amigo, quien había permanecido totalmente inmóvil entre los arbustos, vio cómo la luz del objeto cambió de color y a los pocos instantes notó que comenzaba a elevarse muy despacio, balanceándose repetidamente a unos 5 metros por encima del terreno hasta que salió disparado hacia el cielo. Uno de estos balanceos golpeó un gran cactus y lo derribó. Continúa diciendo Salvador que varios meses después fue con el joven al mismo sitio para que le contara los hechos sobre el terreno y le indicara dónde había sido derribado el cactus. Fueron al lugar y efectivamente allí estaba derribado y medio seco un gran nopal. Y por otra parte, dice que a pesar que el tiempo había pasado, sin dificultad alguna, ellos pudieron ver en medio de la quebrada las huellas redondeadas de más de un aterrizaje. El joven también entregó más tarde en su casa partes de piedras fundidas que él había recogido del aterrizaje cuando aún estaban calientes. Las metió en un frasco y al cabo de un tiempo el interior del frasco se había recubierto con un polvo amarillento que parecía azufre. Dice Salvador que aunque todas estas circunstancias para él son muy comunes, entre otros descensos ovnis que investigó, hubo algo que resultó nuevo para él, y esto fue que el coyote medio disecado que descubrió bastante cerca de uno de los aterrizajes, atraído por las extrañas circunstancias que se podían apreciar en los restos del animal, y explica que lo más extraño de todo esto era que el cuerpo del coyote estaba retorcido de la misma manera como se retuerce un trapo para sacarle el agua, pero a pesar de ello, los huesos del animal no estaban rotos. También dice que le llamó la atención que ni bajo el cuerpo del animal ni en los alrededores se podía ver hormiga ni insecto alguno, cuando buena parte de la carne del animal estaba aún adherida a los huesos, aunque se había secado de una manera muy extraña, sin corromperse y sin desintegrarse, tal como es común en los animales que mueren en el campo. Para confirmar su sospecha acerca de la causa de la muerte del coyote, dice Salvador que su amigo le dijo que en la otra parte del monte había un esqueleto de una zarigüeya que presentaba las mismas características y que curiosamente estaba también muy cerca de las huellas de otro aterrizaje de ovni. En otra de sus investigaciones, Salvador explica que en uno de sus viajes pudo ver a lo lejos una vaca blanca y negra tendida en la mitad de un campo. Salió de su auto y se dirigió hacia ella, encontrando que la vaca tenía las típicas heridas en el cuello y en la cabeza, y que le habían sacado la piel de un lado de la cabeza, como si lo hubiesen hecho con un bisturí de precisión. Le faltaba además la entrada de uno de los orificios de la nariz, pero no había absolutamente nada de desgarramiento. Nuevamente se da cuenta que a pesar de que buena parte de la cabeza de la vaca era blanca, no se veía rastro de sangre alguna. Aunque el campesino que lo acompañó al lugar no podía explicar quién le dio muerte a la vaca, sí le contó que aquella misma noche había oído a los perros ladrar furiosamente y una anciana ciega que vivía en los linderos de ese campo testificó que aquella noche el ganado que normalmente duerme en la intemperie tranquilamente no le había dejado dormir porque corría alocado corriendo una parte para otra. Cabe anotar que por estos mismos días sucedieron en Puerto Rico muchos otros extraños fenómenos, como fue la aparición de raros animales de gran tamaño, grandes explosiones misteriosas en el aire, apariciones de vírgenes y santos en diversos pueblos,
imágenes religiosas que sangraban o lloraban, milagros en el santuario de la Virgen, así como la desaparición de personas de una manera muy misteriosa. Recordemos que en nuestro video anterior, al leer las citas de la Biblia en el libro de Levítico, que hay vísceras como los pulmones, el corazón, el estómago, los intestinos, o miembros como la cabeza y las patas, que son nombradas en cuanto a los detalles como debían ser tratadas para ofrecerlas en sacrificio a Yahvé, y que cuando son nombradas con frecuencia se ordena que sean quemadas fuera del campamento. Y sin embargo, los riñones y la envoltura de los riñones y del hígado son mencionados constantemente y sin excepción en todos los sacrificios. Lo mismo se puede decir del sebo o grasa y sobre todo de la sangre, ordenando lo siguiente: no comas nunca la grasa ni la sangre. La grasa y la sangre son para Yahvé. Pues bien, solo como anécdota curiosa, tendremos que decir que ha habido casos en que los ovnis, además de llevarse la sangre del animal, cosa en la que nunca fallan, se han llevado precisamente estas vísceras en las que tanto énfasis se hace en el Levítico. Uno de estos casos es el de una campesina boliviana en la década de los años 50, que cuando se acercó al aprisco en que tenía guardadas sus ovejas en un lugar muy apartado en el monte, vio con asombro cómo un ser de baja estatura y que tenía en sus espaldas como una caja, estaba matando una por una sus ovejas, a las que les extraía mediante una pequeña incisión solo una parte de los riñones que guardaba en una especie de bolsa de plástico. La campesina, atemorizada ante lo extraño del caso, pero defendiendo lo que era suyo, la emprendió a pedradas con el extraño visitante. Este, al verse descubierto, abandonó enseguida su tarea y comenzó a elevarse en vertical, al parecer impulsado por un chorro que salía hacia abajo desde la caja que tenía a la espalda. Por su parte, John Hale refiere el caso de una ambulancia que transportaba en el estado de Ohio, en los Estados Unidos, un cargamento de sangre humana que fue repetidamente asediada por un ovni que mediante una especie de grandes pinzas intentó en repetidas ocasiones elevarla en el aire. El chofer, en medio de los gritos histéricos de una aterrada enfermera, aceleró todo lo que pudo hasta que la presencia de otros vehículos hizo desistir al ovni de sus intentos. En conclusión, así como en tiempos antiguos, tanto Yahvé como los demás Elohim lograron convencer a aquellos pueblos primitivos para que les ofreciesen sacrificios de animales, en nuestros tiempos, ante la imposibilidad de convencer a los pueblos civilizados para que sigan ofreciendo esos sacrificios, pareciera que ellos mismos hacen directamente los sacrificios buscándose las víctimas en las granjas por sí mismos y reservándose para sí, como antaño, algunas vísceras determinadas y sobre todo la sangre, de la que parece sacan algún principio vital, alguna droga placentera o alguna energía que hoy como entonces les es necesaria para mantener la forma física que adoptan para comunicarse con nosotros o para materializarse en nuestra dimensión. Si el material de este video fue útil para ti, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.